Muy buenas noches, estamos una vez más en el despacho de Pedro Beltrán, en la sede central de la Asociación de Abogados, y hoy vamos a abarcar un tema que nos importa mucho, sobre todo siendo España un país europeo, y es Alemania líder en Europa. Vamos a hablar con Pilar Llorca, que es una abogada del despacho, que nos va a dar unas primeras pinceladas sobre el tema. Hola, buenas noches. Bueno, antes que nada quería preguntarte por qué Alemania se ha convertido en la líder de Europa, pero no siempre ha sido así y no ha sido tampoco una tarea sencilla. ¿Cómo ha ido sucediendo todo esto a lo largo de los últimos años? Pues sí, la verdad que como muy bien dices, no ha sido un tema sencillo, y es que desde que cayó el muro de Berlín en 1990 han habido numerosas manifestaciones por personajes importantes, como por ejemplo el Premio Nobel de Literatura, Günter Grass, que sostuvo que iba a ser imposible la reunificación de Alemania debido a lo sucedido en Auschwitz, ¿no? Y es que desde la Segunda Guerra Mundial y en particular desde el Holocausto, Alemania ha tenido una situación bastante complicada, puesto que en muchos momentos ha sido vista con lupa, se ha puesto en entredicho, y de ahí que haya tenido que llevar a cabo una actuación muy democrática, tratando de permitir las distintas manifestaciones de los estados que integran la Unión y no manifestándose como una economía fuerte como realmente es, ¿no? Fundamentalmente, su pronunciamiento se ha visto resalzado desde la crisis del 2008, que han llevado a cabo un papel muy importante Francia y Alemania, los dos países más fuertes económicamente, y también Francia por su gran hegemonía política. Sin embargo, la situación actual de Alemania es mucho mejor que con respecto a Francia. Francia ha tenido muchas inversiones en Grecia que le han visto debilitada su economía, y realmente la situación económica alemana hoy en día es mucho más fuerte y podría tener una mayor influencia de la que realmente tiene, ¿no? Sin embargo, estamos viendo que se trata de llevar a cabo una situación conjunta también por todas esas opiniones que han podido poner en entredicho a Alemania. No obstante, ha resultado de especial interés cuando se llevó a cabo la aprobación de un fondo de rescate mayor, en el que ahí Alemania sí que intervenió en mayor medida y se llegó a aprobar en el Bundestag. Pero finalmente el Tribunal Constitucional alemán rechazó esta medida, puesto que consideraba que no era Alemania quien debía establecer las directrices de Europa, no era una decisión de ámbito nacional, ¿no? Sin embargo, sí ha tenido eficacia a nivel europeo y ha tratado de salvaguardar sobre todo la moneda europea con el fin de poder competir con el dólar. Y lo que finalmente sí que se ha observado es que sería necesario que se establecieran en mayor medida unas directrices comunes para reforzar la moneda y, por tanto, establecer una economía más fuerte para todos, y que no se llevaran a cabo resoluciones en las que se trata de ver de manera más minuciosa cuáles son los intereses que interesan a un Estado miembro u otro, sino que se fije esos intereses comunes. De ahí que haya tenido una mayor fuerza Alemania con respecto a esto. Y cuéntame, ¿por qué el alemán, esta lengua tan complicada, es oficial en qué países y, sobre todo, cuántas personas hablan alemán? Esta pregunta puede parecer que es una pregunta que todo el mundo sabe, sin embargo, el alemán a pesar de que parece que no es un idioma tan común en Europa, se habla por 100 millones de europeos, por 100 millones de ciudadanos, y además es el idioma que más nativos lo hablan, ¿no? Es el segundo idioma después del inglés de habla germánica más hablado, y es el tercer idioma a nivel mundial más aprendido y el segundo más aprendido en Europa, de ahí que sea una de las lenguas oficiales en la Unión Europea. Como sabemos, es el idioma oficial en Alemania, en Liechtenstein, también en Suiza, junto con el francés, en Austria. Y resulta significativo que es mucho más común, por ejemplo, el alemán que se habla en Baviera con respecto al de Austria, que con el que se habla, por ejemplo, en Berlín. Hay más diferencias. También hemos de tener en cuenta que otros países, como es el caso de Bélgica y Holanda, que hablan también holandés, también guardan muchas similitudes, y de ahí que exista una mayor facilidad a la hora de comunicarse entre un alemán y un holandés, aunque no sea exactamente la misma lengua.
Sí, porque claro, al ser parecido más o menos Claro. se pueden llegar a entender. ¿Y qué países de Europa eligen más diputados al Parlamento Europeo? En este tema es en el que realmente se ve la mayor influencia alemana, y es que Alemania elige 96 miembros del Parlamento Europeo, frente a los 74 que elige Francia o los 73 que elige Reino Unido e Italia, ¿no? España, por ejemplo, elige 54, y luego hay otros países, como es el caso de Polonia, que eligen 53, Rumanía 33, y luego los países que menos miembros eligen serían Chipre, Luxemburgo y Malta, que únicamente eligen 6. Fundamentalmente aquí se basa también en razones históricas de cómo se ha ido formando las instituciones que integran la Unión Europea, pero también tiene una gran influencia la economía que tiene cada uno de esos países y también la extensión demográfica que tendrían. Además que el presidente del Parlamento Europeo también es alemán, si no me equivoco. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Pilar. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Pues seguimos ahora con Pedro Beltrán, que es presidente de la Asociación Europea de Abogados. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por venir a nuestro despacho. Antes que nada, explícanos qué nos tienes aquí preparado hoy. El despliegue principal, enfrente tenemos hoy las banderas de Alemania. Aquí detrás está la bandera de Naciones Unidas y detrás del todo la bandera de la Unión Europea. Tenemos una menara judía muy simbólica en relación con Alemania, colgando una bandera de Alemania, que también es un símbolo bastante curioso. Y no hemos querido poner ningún símbolo de la Alemania nazi, que es lo que más se ve siempre, Hitler, etc. Nos hemos centrado en lo que más positivo tiene Alemania de todo, que es la música, la maravillosa música de los compositores alemanes, porque si los telespectadores piensan un poco qué nombres de compositores se les ocurre, estoy seguro que lo que más van a pensar es en compositores alemanes. Beethoven, allí, al final, Johannes Brahms, por supuesto Richard Wagner, y el mejor de todos, desde mi opinión subjetiva, por supuesto, esto es algo totalmente subjetivo, esto del mejor, Richard Strauss, que es un magnífico compositor del siglo XX, que combina Mozart y Wagner en una música muy moderna y maravillosa. Pues este es el despliegue que tenemos, unido a Berlín, la capital de Alemania, y la historia de Alemania en CD, como no, en alemán, como debe ser. Muy bien, y volviendo al tema, ¿qué opinas tú sobre Alemania, sobre su situación política y la Unión Europea en la actualidad? Alemania está claro que se ha convertido en la líder de la Unión Europea. Henry Kissinger en un momento dijo que no se sabía, cuando se llamaba Europa no había un número de teléfono donde se podía llamar, no se sabía dónde se podía acudir. Está claro que si hay un número de teléfono, ese estará en Berlín y quizás sea el de Angela Merkel. Está claro también que Alemania cada vez ha liderado más. Primero porque no olvidemos que es la primera potencia económica de Europa, claramente, también es la primera potencia en población, es la que más diputados elige para el Parlamento Europeo y es realmente en ese sentido la economía dominante. Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial, está restringida en cuanto a sus facultades políticas, en cuanto al tema del ejército y en especial el no ser miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que Francia y Reino Unido sí que lo son, pero dentro de Europa es una potencia dominante. Y también en lo que hace referencia al tema del idioma. La gente opina que el idioma en Europa es el inglés, seguro que si preguntamos por la calle en España nos van a decir esto, pero no, el idioma fundamental es el alemán. Primero porque se habla en Alemania y es el más poblado, son más de 100 millones de habitantes en total los que hablan alemán en Europa. En segundo lugar porque se habla en Austria. Austria es un país independiente, aunque durante la época del nazismo al final se anexionó a Alemania y las conexiones que existen entre Austria y Alemania, sobre todo con Baviera y Austria, son enormes. Se parece mucho más Baviera y Austria que lo que se pueda parecer Baviera a Prusia, que es Berlín, al norte de Alemania. Son católicas además, Prusia es protestante, en fin, Austria en gran sentido es Alemania, porque además también se habla alemán, evidentemente. Suiza está dentro de Europa, no está en la Unión Europea, pero está en el puro centro de Europa, y es una economía también completamente integrada dentro de la europea. Y en Suiza el idioma dominante es el alemán. Es cierto que hay otros idiomas, está el francés, está el italiano, está el romance, pero el 75-80% es alemán. También tenemos Liechtenstein, que es un país pequeño, pero un paraíso fiscal desde el punto de vista bancario, y otro país
que también se habla alemán. En Luxemburgo el alemán es dominante, y luego tenemos una serie de países cercanos como Holanda con el neerlandés, que evidentemente no es el idioma alemán, pero se parece mucho. También tenemos a Bélgica, en el que domina el neerlandés sobre el francés, y si nos vamos al este de Europa, curiosamente se habla también más alemán que inglés. Alemania tiene una gran influencia en Chequia, todo el famoso problema de los Sudetes en el año 38, con Hitler, el nazismo, etc. En Polonia también ha habido una gran influencia alemana, e incluso en Rusia. Yo este verano estuve en Rusia y pude comprobar la cantidad de gente que habla alemán. El propio Putin habla perfectamente alemán, Angela Merkel, por cierto, habla ruso también. Hay una gran relación de siempre entre Alemania y Rusia, con lo cual Alemania es la potencia central, porque además no hay ninguna otra que realmente le pueda hacer competencia. El Reino Unido está territorialmente en Europa, pero es una isla, está en muchos sentidos más cercano a Estados Unidos que a la Unión Europea, no tiene el euro, con lo cual tampoco es Europa del todo, se habla de salirse de Europa y de hacer un referéndum, no tiene carácter de líder o de potencia europea. Francia es una economía en crisis, es un país en crisis en general, es un idioma también que ha perdido muchísima importancia, era el idioma diplomático por excelencia, ya no lo es. ¿Y quién más que tenemos? A Italia, otro país claramente en crisis, y bueno, luego ya estamos nosotros, que tampoco vamos a ser líderes de la Unión Europea, parece, al menos de momento. Hemos perdido un poco desde la época de Felipe II. Con lo cual, realmente no hay nadie que le pueda hacer sombra o competencia. Y cuando se crea el euro se crea en base al marco alemán. Los billetes incluso se parecen, es prácticamente lo mismo, el cambio se hace sobre el doble del marco, con lo cual Alemania es dominante económica y políticamente dentro de Europa. Ahora que nombras el euro, hay gente que piensa que el nacimiento de esta moneda ha situado a Alemania en el asiento conductor de Europa. Sí, el Banco Central Europeo, la sede está en Frankfurt, y en buena parte hemos delegado una competencia importantísima, que es la de emitir moneda, que se ha hecho siempre, es la posibilidad de devaluar la moneda, eso ya no existe tampoco, con lo cual Alemania tiene el instrumento emisor, porque el Banco Central Europeo es una entidad además independiente del gobierno europeo, que funciona de forma completamente autónoma. Sí, el euro es un factor adicional. En realidad, dicho muy simplificado, y habría muchos matices a esto, el euro se ha creado por los alemanes para poder vender más y poder exportar más con más facilidad. Alemania es un país netamente exportador, es un país de una gran productividad, muy trabajador, muy disciplinado, y Alemania con el euro exporta más. Alemania ha subido el nivel de sus exportaciones en el 50 o 60% desde que está el euro. Claro que ya hace tiempo que tenemos el euro desde el 2002. Aunque también no han llegado a superar en Alemania el tema de la Unión del Este, que es el punto que todavía les queda por digerir. A pesar de que han transcurrido 25 años, esto sigue afectando a la economía alemana, y hay unas zonas que están económicamente mucho menos desarrolladas, tanto en Berlín Este como en el este de Alemania en general, y en particular Dresde, que era la gran ciudad del este, la ciudad más destruida en la Segunda Guerra Mundial. Hubo unos bombardeos que arrasaron más que en Hiroshima y Nagasaki, con muertes de 200.000 personas en 2 días, en febrero de 1945, y que dejaron la ciudad arrasada en un 90%. Esa ciudad no llegó a remontar con el comunismo, porque no se llegó a reconstruir, y después de la caída del muro también Dresde sigue teniendo dificultades, porque sigue habiendo un paro muy alto, está en el orden del 14%, que es de los más altos de Alemania, con lo cual esa zona de Alemania del Este sigue retardando un poco el crecimiento de Alemania, y eso influye también en el crecimiento de la Unión Europea en general. ¿Pero crees que es positivo el liderazgo que tiene Alemania sobre la Unión Europea? Personalmente opino que sí, pero también es una opinión muy subjetiva, y entiendo que otros pueden pensar de una forma distinta. A mí me da mucha tranquilidad que determinadas decisiones se adopten en Frankfurt, y menos mal que se están adoptando allí, porque quizás la situación económica española sería mucho peor si no hubiera ocurrido de esta forma. Hubiéramos tenido que acudir a una devaluación de la moneda. Ha habido una devaluación general en España a nivel de salarios, se han reducido los salarios, la economía realmente ha bajado, pero por lo menos no hemos tenido que devaluar, lo cual hubiera sido todavía mucho más problemático y hubiera mermado el poder adquisitivo. Yo creo que sí que es bueno que lidere Alemania. En cualquier caso, estamos ante un parlamento democrático, en el que evidentemente Alemania tiene más diputados que los demás, pero bien, tiene 94, no, por supuesto no llegan a la mayoría absoluta dentro de los 650 parlamentarios. Alemania sí ejerce este liderazgo, creo que lo ejerce de una forma positiva, de una forma razonable, de una forma eficaz,
y lo que tenemos que caminar es a una integración cada vez mayor, no a dividir la suma de los países de la Unión Europea, encabezados por Alemania como simple líder, por ser la potencia económica más importante, puede dar mucho más que la resta. En Estados Unidos, si se ha conseguido un país tan fuerte económicamente y tan poderoso desde el punto de vista político, es precisamente porque se sumó. Ese país también estaba formado por inmigrantes. Teníamos New Amsterdam, que luego fue New York, estaba formado por inmigrantes holandeses, teníamos una colonia alemana muy amplia, una colonia irlandesa y finalmente todo se centralizó en el inglés. Aquí no vamos a poder tener un idioma único, desde luego no va a ser el alemán el idioma único, idioma además bastante complejo de aprender, aunque tú y yo lo hablemos bien, pero en fin, somos excepciones. Entonces no va a ser el idioma único el alemán ni tampoco va a ser el inglés, pero aún así se puede dar una integración que ha sido muy positiva en el caso de Estados Unidos. En la Unión Soviética ha ocurrido al revés, la Unión Soviética de un solo Estado pasó a formar parte 15 países diferentes, muchos de nueva creación que no habían existido nunca y ha entrado claramente en crisis y ha perdido fuerza desde todos los puntos de vista. Ojalá Europa se integre más y seamos de verdad un único país, esto sería lo ideal y lo que nos haría progresar más. Está de actualidad que Alemania ha entrado se ha estancado su economía y que la Unión Europea ha entrado en recesión. ¿Qué opinas sobre esto? Está haciendo mucho daño la economía china y de los países asiáticos con esos bajos salarios, con esa situación de dictadura en definitiva, porque China sigue siendo una dictadura comunista. En los últimos días hemos visto las graves manifestaciones en Hong Kong, no sabemos exactamente los cambios que esto pueda traer, pero lo cierto es que Europa en ese sentido ha perdido mucha competitividad, porque en otros lugares se fabrica más barato, con salarios mucho más bajos, y hemos sido una economía global que tiene ventajas e inconvenientes. En ese sentido, lo que está ocurriendo ahora cuando se habla de una tercera recesión es que Alemania no ha acabado de despegar del todo, quizás en parte por esa rémora de la zona del este de la que antes hablábamos, por el elevado paro que tiene esa zona que no se ha acabado de digerir bien. Sería muy preocupante que esta situación permaneciera porque España también tiene un componente muy grande de crecimiento en las exportaciones. Si de nuevo se estanca la economía europea y entramos en una tercera recesión, va a ser muy malo para Europa. Esperemos que no ocurra. Los sacrificios que se han pedido a los españoles, las rebajas que han existido de salarios, las mermas sociales, es difícil poder pedir más. Con lo cual esperamos ya no entrar en una dialéctica en la que al final nos convocamos en un país que se parezca más a China. Lo que deberíamos hacer es intentar europeizar China y no nosotros hacernos chinos. Diferenciarnos. Claro. ¿Y cómo ves el futuro para Alemania? El futuro para Alemania lo veo siempre bien, porque está claro que es un país que tiene una enorme capacidad de adaptación a las circunstancias y que lo ha demostrado. Es la potencia perdedora de la Segunda Guerra Mundial y a pesar de eso salió muy poco tiempo después lo que se llamó el milagro económico alemán. Es un país que incluso en su zona comunista, en Alemania del Este, era modelo dentro de los países que formaban el bloque soviético, porque el pueblo alemán es disciplinado, es trabajador, tiene un gran sentido de la responsabilidad y a la vez Alemania ha conseguido algo que creo que no ha conseguido ningún otro país del mundo, que es una cierta igualdad social, no digo una gran igualdad social, digo cierta, porque es verdad que sigue habiendo desigualdades sociales, pero mucho menores de las que puedan existir en Estados Unidos o en Israel, que a veces se cita como modelo. En Israel hay unas desigualdades sociales enormes, la época del laborismo y de los kibbutz pasó completamente ya. Alemania en ese sentido es el país más integrado de todos los del mundo, diría incluso. Por supuesto, no lo comparemos con China, que en China hay una bolsa de millonarios muy grande, pero también una enorme población que vive en la pobreza. En Alemania la seguridad social está realmente establecida, muy bien establecida, hay muchísimas ayudas sociales, hay ayudas para las personas que tienen hijos, con lo cual no voy a decir que es una sociedad perfecta, que por supuesto no es una sociedad perfecta, ninguna lo es, pero sí que dentro de las imperfecciones que tiene cualquier sociedad y cualquier país, Alemania ha conseguido un Estado muy integrado, muy razonable y con unas perspectivas de futuro también mucho mejores que otros. Y mucha gente cuando hablamos de liderazgo alemán te iba a preguntar porque piensan en la parte de su historia que está manchada por el nazismo, pero en realidad, vamos, no tiene nada que ver el liderazgo
que establece ahora. Son situaciones distintas y además el nazismo duró muy pocos años. Sí, pero hay mucha gente que lo relaciona al liderazgo alemán, ¿sabes? Como bueno, que... porque relacionamos, en lugar de relacionar con la maravillosa música que aquí tenemos de Beethoven o de Brahms o de Wagner o de Richard Strauss, pues lo relacionamos con Hitler y con las películas de nazis, porque... y lo que gritan los nazis y lo rudo que es el idioma alemán, pero no es así. El idioma alemán es también un idioma cargado de romanticismo y Alemania es un país cargado de historia y de cultura en donde el nazismo es un episodio. Lo que no puede ser es que Alemania sea solo los nazis, porque eso además duró muy poco tiempo, duró del 33 al 45, pero en cuanto a la agresión exterior limitada del 39 al 45, en el 38 estuvo la anexión de Austria y de los Sudetes en Checoslovaquia, nada más. La guerra mundial estalla en el 39 cuando Alemania invade Polonia, que curiosamente la Unión Soviética, esto es generalmente desconocido, invade Polonia también a las 2 semanas, la otra franja, la otra mitad, pero a la Unión Soviética no le declaran la guerra, a Alemania sí. No digo que Alemania se hubiera conformado con invadir la mitad de Polonia y no digo tampoco que estuviera bien invadir la mitad de Polonia, no digo esto en absoluto. Lo que sí que está claro es que todo el tema además del Holocausto, el exterminio de los judíos, eso es todo durante la guerra mundial, el año 41, el año 42... Antes había una política antijudía, sí, pero también la tuvimos en España con los Reyes Católicos, que expulsamos al 20% de la población. Y otros muchos países de Europa expulsaron a los judíos antes. En Alemania lo que pasa es que había muchos más, precisamente porque no los habían expulsado. En España no teníamos a nadie que expulsar porque ya no quedaban. No, creo que asociar solo a Alemania y nazismo no me parece justo en absoluto en un país con una larguísima historia que tuvo un episodio concreto en donde un líder político tenía un carisma enorme que supo atraer a la población en unas circunstancias concretas de crisis económica mundial después del crack del 29, que lo votaron, eso también es verdad, ganó unas elecciones, a partir de ahí se convirtió en dictador y buena parte de la población le siguió. Es un error gravísimo del pueblo alemán, un error de cálculo, un error de juicio, un error gravísimo de su líder que se acabó suicidando al día siguiente de su matrimonio. Es una anécdota también bastante curiosa, porque se casa con Eva Braun y justo al día siguiente se suicidan los dos, una mujer de 32 años, él tenía 54. Pero no, decir que con esto Alemania es nazi y el pasado, no, el pasado ya hace 70 años del pasado. Lo que ocurre es que como es un tema, el Holocausto, el tema del nazismo, la guerra mundial, claro, es un tema de tantas películas y estamos en una civilización también tan audiovisual y de ver tanto cine, pues eso influye mucho y cuando uno le pregunta en Alemania, pues Hitler, y por eso yo no he querido poner nada aquí. De todas maneras, el próximo programa lo vamos a destinar específicamente solo a la Alemania nazi dentro de programas que queremos hacer no solo de actualidad del momento, sino también de actualidad histórica, y haremos el jueves de la semana próxima uno sobre la Alemania nazi y el siguiente uno sobre un episodio muy interesante que es la Alemania comunista, es decir, lo que fue la famosa República Democrática Alemana o la DDR, que es un experimento muy interesante también hablar de él, con lo cual seguiremos hablando de Alemania en las próximas semanas. Muy bien, indagaremos más sobre el tema. Pues nada, Pedro, nos ha quedado mucho más claro cuál es el papel que tiene Alemania en Europa. Muchas gracias. Gracias a ti por venir y gracias a Información TV. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Muy bien, pues nos vemos entonces la semana que viene con más temas de actualidad aquí en el despacho de Pedro Beltrán. Hasta entonces y buenas noches.